Bases de datos relacionales. Son las más utilizadas como tecnologías para la industria, diseñadas para almacenar datos estructurados en tablas relacionadas entre sí, organizadas en filas y columnas. Utilizan claves para relacionar los datos entre ellas. Son muy escalables y ofrecen una gran flexibilidad en cuanto a la firma en que se pueden consultar los datos, ideales para aplicaciones transaccionales en tiempo real, como sistema de gestión de inventario, ventas o finanzas. Bases de datos no SQL son una alternativa a las bases de datos relacionales. No usan tablas y claves, sino que utilizan una variedad de estructuras de datos como documentos, gráficos y pares, clave-valor. Son muy escalables y ofrecen un rendimiento excelente para grandes conjuntos de datos no estructurados, como datos de redes sociales o Internet de las cosas. Base de datos de objetos. Son un tipo de base de datos no SQL que almacena datos como objetos. Están diseñadas para trabajar como lenguaje de programación orientada a objetos, como Java, Python. Las bases de datos de objetos son ideales para aplicaciones que necesitan almacenar y manipular objetos complejos y jerárquicos, como aplicaciones de modelado 3D o simulación de física. Bases de datos de grafos. Están diseñadas para trabajar con bases de datos relacionados complejos, como las relaciones sociales o las redes de transporte. Utilizan un modelo de datos basados en nodos y relaciones, lo que les permite almacenar y acceder a datos relacionales complejos con facilidad. Son ideales para aplicaciones que necesitan análisis complejos y búsqueda de patrones en grandes conjuntos de datos relacionados. Bases de datos en memoria. Son una forma de bases de datos que almacenan datos directamente en la memoria de la computadora, en lugar de en el disco duro. Esto les permite ofrecer un rendimiento excepcionalmente rápido para aplicaciones que requieren acceso instantáneo a los datos, como juegos en línea o aplicaciones de trading de alta frecuencia. Según variabilidad y tipo de contenido. Variabilidad estática, dinámicas, tipos de contenido, bibliografías y directorios. Según modelos existentes de administración. Bases de datos jerárquicos, bases de datos de red, bases de datos transaccionales, bases de datos relacionales, bases de datos no relacionales, bases de datos multidimensionales, bases de datos orientadas a objetos y bases de datos documentales. Historia de la base de datos. Sistema de archivos. Surgieron debido a la necesidad de almacenar los datos para su correspondiente reuso. Desventajas. Redundancia de datos, dificultad de integración, alto costo para propagación de datos, alto costo si se cambiara la estructura del archivo y riesgo de inconsistencias. Sistemas bases de datos. Surgieron para solucionar los problemas de los sistemas de archivos. Capacidades. Manejo de resistencias, soporte por lo menos de los modelos de datos, soporte de lenguaje de alto nivel, control de acceso, seguridad y evitar inconsistencias. Ejemplo y definiciones. Sistema de gestión de base de datos, SGBD. Es un conjunto de programas, sirve de interfaz entre los usuarios, los datos y los programas de la base de datos. Interactúan con el sistema operativo. Ejemplos: Oracle, SQL Server, DB2. Definiciones.
Bases de datos. Conjunto de bases de datos con su respectivo esquema, almacenados en algún medio, por ejemplo un disco, y usados con diversos propósitos por múltiples usuarios. Esquema de la base de datos. Describe una estructura de los datos requeridos por la organización. Esta estructura suele permanecer estática durante un gran periodo. Instancias de la base de datos. Son los datos que en un determinado instante posee una base de datos. Estos datos suelen cambiar. Adiciones, borrados, actualizaciones constantes, excepto en qué tipo de base de datos. Soporta DDL, Data Definition Language. Lenguaje para la creación de esquema. Soporta DML, Data Manipulation Language. Lenguaje para la intersección, actualización, borrador y consulta de datos. Soporta DCL, Data Control Language. Lenguaje para la gestión de usuarios, roles, permisos, entre otros.